Sala de Juntas, de nuevo esta semana. Este es el espacio donde se debaten los grandes temas económicos de las empresas y, por supuesto, de las personas. Un saludo muy especial para nuestros televidentes, nuestros seguidores en redes sociales. Los vemos muy activos. Como de costumbre, pues tenemos nuestros panelistas, Robert NG, tenemos a José Gil esta semana y tenemos una invitada muy especial con un tema que de verdad nos parece bien importante que ustedes conozcan, porque tampoco nosotros lo conocíamos ni lo dominábamos. Como de costumbre, empezamos la semana con buenas noticias, que no son muchas, pero aquí resaltamos siempre las buenas noticias. Robert, buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, primero a nuestros televidentes, a José, a ti Álvaro, a nuestra invitada. Y sí, Sala de Juntas, este programa que va orientado a darle, digamos, un ánimo, un mensaje positivo a los empresarios de nuestra región, hay que tratar de resaltar lo positivo, ¿cierto? Y esta semana hay una noticia muy interesante. Uno de los factores que más incide en la competitividad territorial y empresarial es realmente la conectividad. En Colombia se ha hecho un anuncio muy interesante por parte de Mintic, inversiones por el orden de 3.5 billones de pesos para el 2024 en materia de conectividad, donde como siempre los empresarios poniendo su grano de arena y su protagonismo. De esos 3.5 billones que anuncia el gobierno, los empresarios van a tener, sobre todo en cabeza de los operadores, la responsabilidad de 1 billón de pesos. 1 billón que va a ser utilizado para dotar de conectividad a 1.369 territorios distintos de nuestro país. Y el resto, los otros 2.5 billones de pesos, van a ser destinados por parte del gobierno nacional a diferentes proyectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la actualización de las redes de transmisión 2G y 3G a la famosa 5G. Con esto estaríamos hablando de que se pasaría o se cumpliría la meta de, está en este momento el 60% de las personas de este país conectadas al 85%, que es la meta que realmente se traza para el año 2026. Un objetivo muy importante que estábamos tratando de establecer desde hace muchísimo tiempo, Robert. Hace mucho tiempo estamos trabajando para que eso se dé. ¿Cómo se pudo dar en este periodo? Pienso que sobre todo la voluntad y digamos, la capacidad de ejecución de muy particular. El sector o uno de los gremios que más se viene atacando desde el gobierno nacional, que es la empresa privada. La empresa privada es consciente que para poder llevar realmente los avances que en materia de conectividad se están dando en el mundo, no podemos seguir funcionando con cerca de 8.300 antenas o redes de transmisión 2G, ¿cierto?, que ya desaparecieron en el mundo, y con casi 22.214 antenas de transmisión 3G. Hay que hacer el tránsito realmente para poder realmente adaptarnos a lo que se viene dando en el mundo en términos de conectividad, banda ancha y acceso a Internet. Y además un tema que les prometemos que lo vamos a trabajar también aquí, que tiene mucho que ver con la noticia de la semana, con la capitalización de Tigo. Porque tiene mucho que ver con tecnología, con el incremento de los costos, con la dolarización, que ha hecho que estas compañías obviamente disminuyan sus márgenes. Antes de presentar nuestra invitada, nos agrada mucho tener a José Gil aquí en la mesa, un hombre muy reconocido aquí en el canal. Para nada, hombre Álvaro, muchas gracias a usted y a Robert por contar conmigo en esta ocasión. Y usted está pidiendo noticias positivas y yo le tengo noticia positiva. ¿Cuál es la noticia positiva? Tiene que ver con la celebración de Amor y Amistad, que recordemos será este fin de semana, y en la cual FENALCO, en el caso del departamento de Antioquia, manifiesta que casi el 55% de las personas va a celebrar Amor y Amistad. Dentro de este 55% de las personas que va a celebrar Amor y Amistad en el departamento, hay algunas cifras para destacar. ¿Cuál es el sector prácticamente ganador en esta celebración? El sector gastronómico. El 44% de las personas va a celebrar en un restaurante o a pedir un domicilio. Y a propósito de una encuesta que realizó este gremio, el 55% de las personas va a celebrar con la pareja. El 16% le va a celebrar Amor y Amistad al hijo o al hermano, y el 14% va a celebrar Amor y Amistad en el tradicional juego del amigo secreto.
Esa es una muy buena noticia también. Claro, esto dinamiza el comercio. Claro, y obviamente totalmente. recibir y entregar. Diríamos que entregar es casi que mejor que recibir en estas fechas. La economía gira alrededor Y la del economía poder se adquisitivo y demás, y eso quiere decir que hay poder adquisitivo, Robert, también. Y eso es importante porque mientras estemos dinamizando la economía y estemos con una mente muy positiva, pues seguramente vamos a tener resultados importantes. Quisiéramos tener resultados mucho más importantes, pero bueno, pero les tenemos algo también muy especial para este primer segmento, como siempre. Vamos a hablar, ustedes han oído aquí a miembros de la Cámara de Comercio y hemos hablado de empresas, de afiliaciones, de apoyos, de capacitaciones, pero no hemos hablado de un tema demasiado importante y es un tema cultural. La Cámara de Comercio tiene un tema supremamente cultural y para eso hemos invitado nada menos que ella es la directora de Relaciones Públicas y Entorno, ella es Claudia Medina Lopera. Bienvenida a Sala de Juntas, Claudia. Muchas gracias, buenas noches, gracias José, Álvaro, Robert, un gusto acompañarlos. Bueno, muy bien, la primera pregunta. Desde hace mucho tiempo la Cámara de Comercio trabaja en hacer visibilizar los artistas emergentes. Vamos a explicarle un poco a los televidentes qué es eso, por qué y cómo lo hacen. ¿Cuánto hace que ustedes tienen un trabajo de visibilizarlos y cómo lo hacen? Bueno, pues la historia de la Cámara está ligada a la historia también de la cultura, no solamente de Medellín, sino también de la región. Esta es una organización que desde los años 80 ha estado vinculada incluso a las grandes bienales de arte que se dieron en la ciudad y particularmente desde hace 40 años tenemos una oferta, una propuesta cultural sólida que viene de la mano de nuestra emisora cultural. Somos la única Cámara de Comercio en el país que tiene una emisora cultural, 95.9 Cámara FM. Celebramos 30 años en el próximo año 2024 y hemos consolidado hasta hoy 5 programas de estímulos. El Concurso Nacional de Novela y Cuento cumplió 30 años recientemente, acabamos de cerrar la 16ª edición con más de 1000 participantes, eso realmente es abrumador, tenemos un número muy importante de escritores no solamente en la ciudad sino en todo el país. Tenemos una convocatoria para talentos emergentes, menores de 40 años, sí, nuevos talentos en el arte, que lo hacemos de la mano del Museo de Antioquia, un salón regional de talentos para quienes se dedican al arte popular en las regiones. Tenemos presencia en 69 municipios y participación de una cantidad de artistas, sobre todo de mujeres, que nos parece bellísimo ese ejercicio. Y una convocatoria para empresas, entidades sin ánimo de lucro, empresarios que se dedican al arte. Todos los colaboradores de las organizaciones que están hoy vinculados a la Cámara pueden participar porque detrás de los escritorios de las oficinas, detrás del escritorio del contador, hay fotógrafos, hay ilustradores, hay escultores y queremos también cerrar esa brecha y mostrar que claro, dentro de las empresas hay artistas. Y por último, tenemos una convocatoria para compositores de jazz, jazz a lo colombiano. Esta es nuestra segunda edición, vamos a lanzarla en diciembre, así que es un ejercicio que disfrutamos muchísimo. Desde lo personal debo decirles que es absolutamente enriquecedor y satisfactorio. El año pasado logramos divulgar unos 500 talentos, unos 500 artistas y creo que este año vamos a superar con creces esa meta. Qué bien, nos alegra mucho eso. Además porque recuerden que es la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Así es. Robert. Claudia, ¿cómo está conformada la programación cultural de la Cámara de Comercio? Que usualmente uno se da cuenta que es constante, que es diversa y además lo más interesante, sin costo alguno. Así es. Creo que los que somos de una generación un poquito mayor recordamos ir a cine, a las salas de la Cámara de Comercio claro, en el centro. Esa es una programación cultural tan antigua como nuestra iniciativa de promocionar a los nuevos talentos. Seguimos teniendo una programación abierta, gratuita, en todas las sedes de la Cámara, en el centro, en el Poblado y en los centros regionales. Esta es una programación que se hace de la mano de alrededor de unos 20, 24 aliados, el Museo de Antioquia, el Teatro Metropolitano, organizaciones de carácter comunitario dedicados a la cultura, en fin. Nos hemos posicionado como ese gran escenario, no solamente para disfrutar de la cultura, sino también para aportar a la formación de públicos.
Esperamos superar las 180 actividades culturales este año. Unas 30.000 personas nos visitan justamente en las actividades en nuestras sedes. Y te reitero, Robert, tenemos de todo: conciertos, exposiciones, recitales, conversatorios, proyecciones de cine. Es decir, es una institución abierta completamente al disfrute de la cultura, y lo más importante, esto es posible gracias a los empresarios, sin importar su tamaño, pequeños, medianos, grandes. Ellos son los que hacen posible que una organización como la Cámara pueda generar una oferta cultural abierta, gratuita y constante durante todos estos años. Claudia, ¿qué convocatoria tienen actualmente abierta para los artistas emergentes en el departamento? Tenemos abierta hasta el próximo miércoles la convocatoria de nuevos talentos en el arte. Esta es una convocatoria dirigida a artistas menores de 40 años, residentes en Antioquia. Tenemos 4 categorías, y para todas las categorías, además de una exposición, tenemos un estímulo económico. Así que invitamos a los artistas que quieran hacer parte de esta propuesta cultural a que ingresen a camaramedellín.com, sección cultura. Ahí encuentran las bases. El tiempo es corto, tenemos una participación muy nutrida, el acompañamiento del museo, así que no solamente divulgamos esas propuestas culturales, sino que también acompañamos a los artistas para que esa iniciativa cultural sea sostenible en el tiempo, que eso lo sabemos hacer muy bien desde lo empresarial, y lo hemos trasladado también para que los artistas realmente vivan del arte. Bueno, y entonces, más en concreto, ¿qué tenemos, Claudia, para los próximos meses? ¿Qué le podemos decir a nuestros artistas emergentes? Pues vamos a tener, además de el cierre de esta convocatoria y el anuncio de los ganadores, pues vamos a tener la exposición de los empresarios, de los colaboradores que participaron en la convocatoria de Empresas en el Arte. Esa exhibición la vamos a tener finalizando el mes de septiembre en la sede centro, abierta al público desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y adicionalmente vamos a tener unos ciclos de cine con la Alianza Francesa, cine francés, un cine distinto que obviamente no hace parte de la programación comercial, pero que nos permite también disfrutar de una oferta complementaria que convoca no solamente a público joven, sino también a personas mayores que disfrutan de este tipo de actividades. Vamos adicionalmente a tener el cierre o la presentación también de lo que será o lo que fue la convocatoria de novela y cuento, y la premiación la haremos el próximo año. Penguin Random House será la editorial encargada de publicar las obras ganadoras. Pues muy bien. A Claudia le agradecemos mucho este espacio, estar aquí con nosotros y mostrarle a nuestros televidentes esta otra cara, no una nueva, otra cara de la Cámara de Comercio, que nos alegra mucho por donde siguen trabajando. Así que les deseamos mucha suerte y a ustedes aprovechen lo que hoy tiene la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Vamos a un espacio de nuestros anunciantes muy corto y ya volvemos. Bueno, de nuevo en Sala de Juntas, como de costumbre en este ciclo, invitando los candidatos a la alcaldía y a la gobernación, en este caso específico, uno más en la gobernación. Hoy se trata del doctor Luis Pérez Gutiérrez, candidato a la gobernación de Antioquia. Bienvenido, buenas noches. Muy feliz de poder compartir con todos los televidentes unos minutos sobre el futuro de Antioquia. Debe estar todo el mundo pensando, candidato, bueno, vamos a hablar aquí de política, vamos a hablar aquí de conflictos, de alianzas, de pactos, pero no, este programa es un magazine económico, pero nos interesa mucho cada uno de los candidatos que le está apostando verdaderamente al tema empresarial, a nuestros empresarios, a nuestros microempresarios y sobre todo al emprendimiento, temas importantísimos para nosotros en esta sala de juntas. La primera pregunta que hacemos para que abramos, ¿usted cómo concibe, cómo ve el panorama empresarial y económico en el departamento de Antioquia hoy? Mi plan de desarrollo se va a llamar Nuevas Economías para Antioquia,
¿Por qué nuevas economías? Porque nosotros en Antioquia y en Colombia tenemos unas economías muy pequeñas. Y son pequeñas porque no han logrado resolver el problema económico y de empleo en Antioquia y en Colombia. Tenemos empresarios meritorios sin duda, pero nos hemos olvidado de tener nuevas economías. Tenemos índice de empleo muy alto, no producimos la riqueza necesaria para repartirle a los que no tienen. Y si no creamos nuevas economías, vamos a tener 100 años más de pobreza. O sea que mi plan de desarrollo, mi programa de gobierno, mi tarea en la próxima gobernación es nuevas economías para crear más riqueza y tener más empleo, empleo y empleo. Ese es un proyecto que usted tiene ya pensado incluso de tiempo atrás, desde que se presentó a la candidatura a la presidencia. Sí, yo he dado ya varias conferencias sobre nuevas economías y cada vez estoy más convencido que si queremos progresar, si queremos hacer una Antioquia más próspera, tenemos que buscar nuevas economías. Y ahora traigo nuevas economías para Antioquia. Vamos a mirar, si ustedes quieren, en este programa, cada una de esas nuevas economías y estoy seguro que si las hacemos realidad, Antioquia será no solamente un ejemplo nacional, sino también internacional. ¿Cuáles son esas nuevas economías que usted visualiza para el departamento? La primera nueva economía es hacer el ferrocarril de Antioquia. Eso cambia completamente el sistema económico de la ciudad y del departamento y también del país. Cuando fui gobernador, yo hice ya los diseños en fase 3 del ferrocarril. Ahora lo que sigue es construirlo y prenderlo. La primera etapa será de Caldas hasta Barbosa y tendremos estaciones desde Caldas en cada uno de los municipios. Esto tiene una gran ventaja. Primero, va a resolver el problema de las fallas del metro, porque cuando el metro falla, que cada vez es más frecuente, es 1 millón de personas como hormigas desesperadas y angustiadas, porque aquí no hay línea B del metro. En todos los países existe, aquí no. Aquí funcionaría esto como un transporte de pasajeros, pero también como una solución a las fallas del metro. Lo segundo es que la gente va a viajar con un solo tiquete, desde Caldas hasta Barbosa. Eso también cambia la economía en el día. Tercero, vamos a tener carga de estas dos ciudades extremas. Y eso muy seguramente va a hacer que las tractomulas no vuelvan a pasar por Medellín, que tengamos digamos un puerto seco de contenedores en Barbosa y otro en Caldas para que las tractomulas no entren a la ciudad y se haga más económico el servicio. Y cuarto, transportaremos las basuras en contenedores del suroeste hasta Barbosa. Bajará notablemente el transporte porque ustedes saben que la tarifa de basura o de residuos sólidos es muy costosa porque transportar en vehículos cuesta 5 veces más que transportar en ferrocarril. O sea que haciendo esta primera etapa ya estamos entrando a una nueva economía. Sí. Si el presidente Petro nos cumple, nosotros haremos el diseño y iniciaremos el ferrocarril hasta Puerto de Río para empatar. Bueno, pero hablemos de eso antes de meternos en otros temas, porque tenemos que tocar obviamente todos esos temas. Nos deben estar preguntando nuestros televidentes, que son muy empresarios, micros, pymes y demás, ¿con qué plata lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto vale ese proyecto, candidato? Esta primera etapa nos puede costar más o menos unos 3.8 billones. El gobierno nacional está comprometido a dar el 60 o el 70%. Y nosotros tenemos un dinero ahorrado en Hidroituango. Ese dinero que con unas multas de apremio que tiene EPM, ya que ha reconocido que el problema de Hidroituango fue por fallas constructivas, nosotros podemos tener para el departamento unos 2 billones de pesos guardados allá, que yo los voy a empezar a reclamar desde el 1 de enero para hacer dos cosas. Una, para pagar el
tren de cercanías y o ferrocarril de Antioquia, como le pongamos el nombre. Esto será un tren mucho más moderno que el Metro de Medellín. O sea, ya el Metro de Medellín tiene 20 y pico de años, o sea que ya hay unas tecnologías mucho más avanzadas y el ferrocarril, curiosamente, va a ser mejor que montar el metro. No nos podemos imaginar que es el mismo tren que nos tocó a muchos. No, eso no es el que llega pitando y echando humo, no, esto es un metro rápido, de alta velocidad, y que va a superar en tecnología al Metro de Medellín. Tenemos la plata, Robert. Sí, doctor Luis, precisamente cuando habla usted en esa primera nueva economía de las obras de infraestructura, Antioquia dicen que durante estos últimos 8 años prácticamente se ha aplanado, que realmente logramos vencer todos los problemas que habían alrededor de las grandes montañas, pero aparte de esa obra, de ese ferrocarril, ¿cómo vamos a hacer para integrar el resto de las subregiones realmente a ese protagonismo que hoy está concentrado en el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero que realmente tenemos un potencial para explotar en otras subregiones como el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte? ¿Qué otras obras van a poder complementar el futuro de esta nueva economía para la infraestructura vial en Antioquia? Vamos de una. A ver, en Estados Unidos los peajes de las vías sirven para pagar la política social. O sea, allá los peajes no son una carga, las carreteras son una carga, sino que las carreteras sirven para pagar la política social de los municipios y de los departamentos. Yo, como una segunda economía, voy a proponerme hacer, con alguna compañía de privados, unas vías de alta velocidad que nos dinamicen la economía, nos resuelven problemas y nos dejen dinero para la política social. Le voy a mencionar solamente 2 vías. La primera vía es una vía aérea, un segundo piso vial, una autopista aérea que vaya inicialmente de Copacabana hasta Sabaneta, al lado y lado del río Medellín. Ha sido un sueño suyo, siempre. Ese es un sueño mío y de los antioqueños. ¿Por qué? Porque una autopista aérea nos puede costar 100.000 millones de pesos el kilómetro. Son 30 viniendo y 30 yendo, o sea, 6 billones de pesos. Hoy en el mundo el dinero prestado a 30 años para infraestructura que tenga peaje es muy fácil de conseguir. Nosotros podríamos hacer esa autopista al lado y lado del río y yo creo que tiene más o menos un tráfico promedio diario de 1 millón de entradas y salidas en el Valle de Aburrá. Si asociamos los municipios del Valle de Aburrá respetando su autonomía y el área metropolitana y la gobernación de Antioquia, podríamos hacer esa autopista de segundo piso vial aérea y eso nos podría dar, si ponemos un peaje de 5.000 pesos para uno llegar, digamos, de Copacabana a Medellín en 12 minutos a alta velocidad, para acabar el pico y placa, para acabar los trancones, eso no es dinero. Y eso nos permitiría recoger en el año 1.7, 1.8 billones. Si uno destina la mitad de ese dinero para pagar la deuda y sostener el sistema, o sea, 900.000 millones de pesos, y los otros 800, 900.000 millones de pesos para repartir entre los municipios, lo que estamos construyendo es una nueva empresas públicas de Medellín. ¿Cómo sería si a Copacabana le damos 40 o 50.000 millones de pesos frescos? O a Barbosa, o a La Estrella. Cambiaría completamente la dimensión. Yo quiero traer aquí, a Colombia, esa estrategia. En Estados Unidos dicen, la gente cree que tenemos buenas vías porque somos ricos, pero no, somos ricos porque tenemos buenas vías. Y lo mismo estoy pensando para la carretera que va al Peñol Guatapé. Nosotros tenemos una economía turística sin medida, infinita, en ese mar entre montañas que es el embalse Guatapé. Pero claro, nos demoramos 2 horas y media o 3 cuando llegamos de la autopista a Peñol Guatapé. Tenemos diseñado ya una vía a la altura de Marinilla, del río Marinilla. De la autopista a Guatapé son 12 kilómetros, en 4 carriles con ciclovía. Esa vía la estimamos en 300.000 millones de pesos. Y nos demoramos a 80 o 90 por hora, nos demoraríamos de 8
a 9 minutos para ir de la autopista a Peñol y Guatapé. Esa es una nueva economía. ¿Usted se imagina cuando diga que uno puede ir a Peñol y a Guatapé en 8 o 9 minutos desde la autopista? Se viene todo el mundo, todo el planeta, todos los colombianos a utilizar esa zona. Y eso nos permitiría abrir más hoteles, nos permitir mucha más recreación, más actividades económicas. O sea que las vías, primero que todo, empiezan a generar recursos para los municipios. En esa vía hay que meter de socios a los municipios de esa zona. Y que cuando sobre los peajes, empecemos también a darle recursos. Y la doble economía aquí es que se abre un tapón, como el del Darién, un tapón para que todo el turismo se vuelque sobre esa zona del Peñol y Guatapé, que es bellísima, que es espectacular. Doctor Luis. Vas a continuar con Sobre ese este tema, sí. sobre ese tema, porque queremos hacer énfasis en un tema. Aquí somos, ese es un magazine económico y la gente nos hace muchas cuentas, mucha calculadora. Aquí yo estaba echando calculadora, candidato, porque estaba mirando 1.7 billones de pesos en ingreso quiere decir que tenemos que tener diariamente algo así como 900.000 usuarios. ¿Para qué? Con 5.000 pesos. Usted está hablando de 5.000 pesos. Hay mucha gente que ha hecho esa misma observación. A ver, en el Valle de la Urrá hay cerca de 5 millones de viajes, poco menos. 5 millones de viajes, entre motos, buses, carros particulares, tractomulas, taxis, etc. Lo que nosotros estamos pensando es que, como hay gente que saca el carro una vez, aquí hay 1 millón y pico de carros, 1.400.000 vehículos en el Valle de la Urrá. El que saque el carro una vez, entra mínimo 2 veces, una que entra y otra que sale. Y puede que haga más vueltas, porque a veces uno tiene que hacer una vuelta en Sabaneta y después en Envigado. Sí. Cada vez que entra y sale, paga. O sea que a mí se me hace que es, digamos, un tráfico promedio diario, un TPD razonable. Porque de 5 millones de viajes que tenemos aquí, o 4.800.000, que a esa línea tan importante se meta solamente el 18-19%, es muy razonable el TPD. Además, porque mucha gente que antes no se movía por ahí, se va a mover. Se puede empezar a mover. Por ejemplo, el que sale de la comuna noroccidental dice, no, yo me meto aquí de una vez. ¿Cierto? Dejémosle ese tema, candidato, al tema de las calculadoras también de nuestros televidentes Sí, y demás, pero que lo estamos vayan dispuestos haciendo, a que vean que eso tiene realidad. que puede tener un piso. Interrumpí a José. Sí, Álvaro, tengo 2 observaciones, candidato Luis Pérez, para que usted me las aclare. Frente al tema de esta vía de alta velocidad del área metropolitana, usted lo menciona respetando la autonomía del área metropolitana como tal, pero eso no debería ser responsabilidad del área metropolitana, no de la Gobernación de Antioquia. Bueno, es que el área metropolitana es Gobernación de Antioquia. Yo, como gobernador de Antioquia, puse 25.000 millones de pesos para hacer el metrocable de la comuna noroccidental. A Envigado le entregamos coliseos, le entregamos hospital, le entregamos muchas obras. A Itagüí le hicimos muchas obras. O sea que el departamento tiene unos hijos más crecidos que otros y más necesitados que otros, pero yo creo que la gobernación no se puede alejar ni de Medellín, ni del área metropolitana, ni de los demás municipios. O sea, yo creo que la gobernación, el liderazgo también tiene que ver con las obras. Y por eso nosotros queremos participar en todo. Y por eso he dicho, respetando la autonomía de los municipios. Porque el departamento solo podría pedir un permiso para hacer esa obra. Pero nos parece que hay que generar mucho más unidad. Hoy que está esta ciudad tan desunida y que Antioquia está tan desunida, yo creo que un gobernante, o al menos mi estilo de gobernante, es llegar a unir, a tener un tejido social fino y hacer obras. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender todos los gobernantes. Y la segunda tiene que ver con los 2 billones que usted menciona, tenemos en Hidroituango guardados, entre comillas. Pero usted va a llegar a reclamarlos y me imagino yo que el gobernador que llegue va a tratar de defender para no entregarlos. O sea, estamos contando con unos recursos que quizás tenemos, pero no sabemos en cuánto tiempo. No, pero mira, el contrato BOMT es un contrato llave en mano, que está muy claro. Si EPM tenía la obligación de entregar las primeras 2 turbinas en junio del 2018,
Dice, si no se entregan en junio del 2018 son 150 millones de pesos diarios de multa. Si pasan 6 meses son 200 millones diarios de multa. Y si pasan un año son 250 millones de multa. Luego decía, la tercera y cuarta turbina se deben haber entregado en noviembre del 2018. Si pasa lo mismo, si no lo hace, 150 millones diarios. Ahora, ¿qué es lo bueno hoy? Que está claro, es que el gerente de PM ya reconoció que fueron errores constructivos. El presidente de la República reconoció que fueron errores constructivos. El alcalde de Medellín, que es presidente de la Junta, reconoció. Los seguros reconocieron. O sea que hoy no estamos como cuando yo era gobernador, que escribí 2 libros, La verdad sobre Hidroituango, que causaron mucho resquemor, pero que hoy todas las auditorías forenses han dicho, en Hidroituango hubo errores constructivos. Eso es un negocio entre contratistas. Claro. EPM es contratista. Entonces, lo que nosotros vamos a proceder es hacer un reclamo legal. Yo hace poco hablaba con el vicepresidente jurídico de EPM y me decía, en eso no hay pataleo. EPM hoy tiene que reconocer que tuvimos errores constructivos y lo único bueno es que en la reclamación, que pueden ser 3.8 o 4 billones, a EPM le devuelven el 40 o 45% porque también es socio. O sea, es una multa que se le pega a un contratista y que se devuelve la plata. Es que en eso, perdóname José, yo complemento porque es que eso no lo sabe mucha gente y hemos tratado de hacer pedagogía en nuestro programa, y es que el verdadero dueño de Hidroituango es la Gobernación de Antioquia a través del IDEA, que es el dueño del 50.74% de las acciones de la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango. Esta es una primera apuesta. Ya estamos viendo cómo va corriendo esto que queremos hoy, ver nuestro candidato Luis Pérez, que apuesta hoy desde el punto de vista económico para nuestro departamento. Vamos a unos cortos comerciales, ya volvemos con ustedes. Estamos con el candidato a la gobernación, Luis Pérez Gutiérrez. Vamos a hablar un poco, ya hablamos el panorama general económico y vamos a entrar más en detalles. Vamos a hablar un poco de empleo, que es un tema que en esta mesa siempre sale presente, Robert. Bueno, una de las grandes preocupaciones que existen, sobre todo con la coyuntura económica a nivel nacional, son las cifras de empleo. En ese sentido, Antioquia, yo creo que gana el examen. Nosotros, con el análisis a 2022, Antioquia aporta el 14.15% del empleo del país. Pero tenemos un reto muy grande, doctor Luis, y es la informalidad. De cada 10, digamos, ocupados, según el DANE, 4 personas son informales en el departamento de Antioquia, y eso le resta realmente posibilidad de generación de ingresos a la misma gobernación, al mismo departamento, al mismo país. Dentro de esas nuevas economías, ¿cuál es la propuesta para atacar ese flagelo de la informalidad laboral? La informalidad se ataca con economías fuertes. Todas las economías débiles tienen informalidad. Por eso vamos a seguir hablando de nuevas economías. Una nueva economía es que quiero hacer el neobanco para el empleo con $1 billón paulatino. Yo fui el creador del Banco de los Pobres hace 20 años y me decían que Luis Pérez era un manilargo porque los pobres iban a robar ese dinero. Bueno, hoy el informe que tenemos del Banco de los Pobres es 200.000 pequeñas empresas que ha hecho y nadie se ha robado un peso. O sea, se han robado más en los bancos comerciales, que se han quebrado 3 o 4 veces en ese tiempo. ¿Esos créditos cómo los garantizaron? No, simplemente se garantizaba en el proyecto. Es que si usted le pide a la gente que le garantice el crédito, no va a prestar un peso. Sí, es que precisamente lo que yo quiero hacer es una revolución del crédito. Ese nuevo banco con $1 billón paulatino que le vamos a inyectar, lo que haría es prestarle a los jóvenes o a la persona que tenga un proyecto de ser independiente, de emprender, de querer tener su propio trabajo, se le presta
precisamente en el proyecto. Eso es lo que ocurre en todo el mundo. Doctor Luis, perdóneme, yo lo interrumpo precisamente porque es una muy buena idea, pero ¿no es acaso lo mismo que acaba de lanzar la gobernación de Antioquia a través de la idea con la fintech, la primera fintech pública de América Latina, Crede Antioquia, que están prestando desde 200.000 pesos hasta 1 millón de pesos a los antioqueños, incluso desde el mismo celular o desde el mismo computador, precisamente para sortear dificultades económicas, pero también para generación de nuevos emprendimientos? Sí, eso está muy bien para acabar el gota a gota, pero para generar empleo eso es insuficiente. No hay posibilidad de generar empleo con eso, porque las sumas son muy pequeñas, pero es meritorio. Todo lo que sea crédito para la gente humilde es muy importante. La idea nuestra es que un profesional, por ejemplo, cojamos un odontólogo que sale de la universidad y no se coloca fácil. Entonces le prestan 150 millones de pesos, hace un consultorio en su casa, en un barrio o en un municipio, genera 4 o 5 empleos nuevos y está ganando muy buen dinero. O un ingeniero civil, por ejemplo, que compre un teodolito supermoderno para hacer mediciones de predios y aprende a hacer valoraciones de tierra, también se tapa dinero, empezando. O sea, es que dicen que el que no tiene crédito, la persona que no tiene crédito es un bonsái humano luchando con gigantes. Y aquí lo que hay que es democratizar el crédito. La condición para que uno le prestara al Banco de los Pobres, yo puse eso como, además, por pica. Y yo, para obtener un crédito en el Banco de los Pobres, se necesita ser pobre. No importa dónde esté informado, porque a los pobres no lo informan si no data crédito. Entonces, aquí lo que buscamos es ya dar ese paso del Banco de los Pobres, pasar a un paso superior. Los emprendedores, los que quieran tener su propio negocio, los que quieran trabajar desde su casa. Esa es la moda en el mundo. En Estados Unidos, 48 millones de personas renunciaron a sus puestos presenciales. Y muchos de ellos están trabajando desde su casa, otros medio tiempo y rebuscando otro medio tiempo. El mundo hoy nos va a cambiar. No dejemos que venga esa costumbre aquí y nos arrolle sin tener el crédito. O sea que Neobanco para el empleo es empleo, empleo y empleo. Esa es, digamos, otra tarea. Y ahí mismo quiero enlazar un proyecto porque voy a hacer un préstamo ahí para este segundo proyecto de empleo. Ya en Colombia se legalizó el cannabis medicinal, pero Colombia ha sido incapaz de meterse al mercado internacional. Y eso quedó en manos de 8 o 10 que no tiene un impacto en la economía. Yo quiero que Antioquia sea centro internacional del cannabis medicinal, que es legal, produciendo aceite de cannabis. La idea mía es coger 2 sectores que están muy golpeados con el desempleo, que son los jóvenes y las mujeres, para la autonomía financiera. A ellas los vamos a asociar en grupos. Y le decimos, por ejemplo, a un grupo de 25, ustedes van a sembrar cannabis medicinal que se recoge en 90 días y les vamos a prestar 200 millones al grupo para que produzcan aceite de cannabis medicinal, igual para las mujeres. Y ese aceite, el problema es la comercialización. Entonces, la fábrica de licores y el IDEA, vamos a crear una super comercializadora internacional con expertos que tengan ventas en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que vayan y le compren en efectivo a esos jóvenes el aceite. Un pocillito de aceite de esos puede costar 5 millones de pesos. O sea que van a tener salarios altos y van a empezar a hacer su propia empresa y podrán crecer con otros laboratorios y ya no producir 10 litros de aceite de cannabis, sino producir también 20 o 30, o producir alimentos con cannabis, que eso es legal en Colombia, o entrar al cannabis industrial. Si Antioquia entra al mercado internacional del cannabis y se vuelve centro internacional del cannabis, nosotros vamos a tener por lo menos 150.000 o 200.000 empleos nuevos. Y vamos a traer a Antioquia 12.000 o 15.000 millones de dólares mínimo. Fíjese, el café, tenemos un país, medio país sembrado en café. ¿Y saben cuánto exportamos en café? Cerca de 2.000 millones de dólares. Con esto podríamos hacer unas exportaciones gigantes.
Por eso digo yo, Antioquia necesita nuevas economías. El mundo está peleando quién se queda con el cannabis medicinal, que es de 120 mil millones de dólares. Antioquia, como centro internacional del cannabis medicinal, puede tener 200.000 empleos y generar empleos de muy buena calidad. Candidato Luis Pérez, de nuevo pregunta, ¿de dónde va a sacar usted ese billón de pesos que va a invertir paulatinamente en el neobanco? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo va a ser el respaldo de estos créditos, que son respaldos ya de unos montos más altos, no como la iniciativa que tiene la idea? Bueno, lo primero es que el departamento tiene 8 billones de pesos anuales. O sea que sacar 100.000 anuales, eso no es problema. O pedirle a la Asamblea que nos autorice inyectarle 100.000 millones de pesos cada año, eso no es absolutamente ningún problema. Mucho más que ahora vamos a acabar el túnel del Toyo, y con el túnel del Toyo ya dejamos de invertir 180.000 millones de pesos anuales. Entonces hay que empezar a hacer otros proyectos grandes. Y a mí me da mucha pena decirle, pues usted está pensando como un banquero amarrado. Quizás. Así está pensando. En el mundo, a los jóvenes, a los que tienen un proyecto productivo, le están rogando para prestarles el dinero en el proyecto productivo. Usted no puede pedirle a un joven que hipoteque la casa de la mamá o del papá. No. Si un joven llega a fracasar, como puede que ocurra, pues tenemos 100 años más para cobrarle. Hoy ellos duran mucho, hoy el muchacho ya dura 100 años. Entonces, tenemos 100 años para cobrar y de pronto para darle otra oportunidad. Y estoy seguro que se levanta y viene y paga. Esperemos. O sea, mira, así como a una carretera que vale 1 billón de pesos, se los metemos, ¿por qué no meterle 1 billón de pesos para generar empleo? Y así como a la carretera le salen huecos, también puede que haya un préstamo de alguien que se quiebre. Pero ahí queda 100 años para recuperar ese dinero. No piensen en el estilo antiguo. No piensen en una economía feudal como la colombiana, donde a ti no te prestan si no tienes plata guardada. No, aquí es una dimensión diferente. Queremos generar empleo y tenemos que ser generosos con el empréstito. No podemos nosotros estar simplemente preocupados. Claro. No, si no me pagas por adelantado. No, y yo aún más diría, a un interés bajo, porque en toda empresa, los intereses corresponden casi que al 15% de los ingresos. Ojalá le pudiéramos tener un interés bajo para que la persona se desarrolle rápidamente. Si una persona que le prestemos 200 millones de pesos nos genera 5 empleos, ¿qué significa eso para el Estado? Que no tiene que dar salud, que no tiene que dar educación, que no tiene que dar comida. No, y candidato, es que las externalidades del empleo son muy poderosas. Y sabe que es lo importante, que ojalá no lleguemos pues a que tengamos que esperar 100 años a que esa plata regrese. Seguramente si esos son buenos proyectos, pues tendrán que llegar. Mire, en el Banco de los Pobres, le prestamos a una persona y se desapareció. A los 8 meses me llegó una carta de Estados Unidos y dice, señor alcalde, con mucha pena quiero decirles que el Banco de los Pobres me prestó 6 millones de pesos para una empresa. Y yo resolví que esos 6 millones los invertiría metiéndome por el mercado negro a Estados Unidos. Y logré llegar. Y gracias porque aquí estoy trabajando. Y le voy a mandar a pagar toda la plata con los intereses más altos del mercado, porque yo soy agradecido. Fíjese, hechos como esos a uno llenan de emoción. Muy bien. Y esa empresa le dio resultado. Como ya obviamente estamos limitados por el tiempo y demás, vamos a hacer un pequeño corte para que hagamos conclusiones en el segmento que viene. Vamos a comerciales, ya regresamos. Bueno, de nuevo en Sala de Juntas, estamos en un buen análisis. Recordemos que esto es un programa de análisis no polémico, por eso obviamente hacemos las preguntas que creemos que se deben hacer, hacemos los análisis y ya ustedes obviamente terminan y hacen sus conclusiones. Vamos a preguntarle al candidato Luis Pérez. Ya hablamos un poco del emprenderismo, ya se pueden dar cuenta los emprendedores, los microempresarios, qué pueden esperar de esta apuesta que hace el candidato para este periodo. ¿Qué pueden esperar, doctor Luis, los empresarios?
en Antioquia, los grandes empresarios, los medianos empresarios, un empresarismo que está roto, que está desligado del gobierno, que estamos trabajando los unos por un lado y los otros por el otro lado. ¿Qué le decimos al empresarismo en Antioquia? Los empresarios y el gobierno tienen que ir de la mano. Los empresarios no pueden hacer nada sin el gobierno y el gobierno no puede hacer nada sin los empresarios. Yo los voy a seguir convocando. Por ejemplo, para Urabá, yo empecé el túnel del Toyo y me va a tocar inaugurarlo. Yo empecé el puerto de Urabá y me va a tocar inaugurarlo. El puerto de Urabá ofrece oportunidades infinitas a todos los empresarios, a todos. Y vamos a seguir impulsando 3 puertos para Urabá. El PCC es el que sigue y luego sigue el Darién, que ojalá los empresarios sigan, pero el gobierno, si desean, nos metemos como socios para que salga más rápido. Ahí viene otra nueva economía y es la economía de Centroamérica. Nosotros perdimos la economía de Venezuela por estos gobiernos tan extraños que hubo allá. Hoy Centroamérica ofrece más oportunidades que la Venezuela vieja. Y uno va a poder llegar a un puerto de Urabá, en un ferry montar su propio carro y en 2 horas y media o 3 llegar a Colón, a Panamá. Bajarse en carro a hacer negocios y a buscar oportunidades en Costa Rica, en Panamá, etc. Ahí hay una economía que si los empresarios piensan bien, todos sus productos se podrán vender en Centroamérica. Esa es, digamos, una gran oportunidad que se abre. Y hoy yo diría una cosa. En Urabá decían, necesitamos Antioquia. Hoy tenemos que poner los antioqueños a que aprendan a mirar al mar de Antioquia. Y hoy podríamos decir, Antioquia necesita a Urabá, Colombia necesita a Urabá y el mundo necesita a Urabá. Todas las exportaciones de Bogotá, del centro del país, del Huila, del Valle, todo el café, del Viejo Caldas, de Antioquia, va a salir por Urabá, porque está mucho más cerca que el puerto de Cartagena o el puerto de Barranquilla. Aún Montería está más cerca del puerto de Urabá, del puerto Antioquia, que del puerto de Cartagena. O sea que ahí se abren un poco de negocios. Yo estoy seguro que después de que inauguremos Puerto Antioquia, en su entorno se van a instalar más de 100 o 200 empresas. Pues Argos, que era nuestra, se instaló al lado del puerto de Cartagena. Sí. O sea que lo que viene aquí uno tiene que estar todos los días actualizado, ser último modelo. Si uno se duerme, se quedó antiguo. Para hacer un buen perdóname, Álvaro, con un dato para complementar, que es muy importante señalarlo, y es que Antioquia es el departamento más exportador de este país. Antioquia le aporta a Colombia el 25.61% de las exportaciones. Sí, nos queda corto tiempo. Y un tema que les quería dejar una nueva para no quedarme con eso aquí atrancado, es que subieron el precio de los alimentos, subió la inflación, escasean los alimentos y en el país nadie está haciendo nada. Antioquia tiene que mostrarle al país horizonte, no solo para Antioquia. Yo quiero hacer una fábrica nacional de fertilizantes para que a los campesinos le vendamos fertilizantes a 20 o 30 mil o 40 mil pesos. Un fertilizante que valía como el Aurea o como el Triple 15, que valía 80 o 90 mil pesos, hoy vale 250 mil pesos. Ya empezó a bajar un poquito, pero valía 350, ahora bajó como en 240 o 250. Pero fíjense ustedes que si queremos soberanía alimentaria, si queremos tener precios bajos de los alimentos, si queremos tener inflación baja, tiene que ser en este camino, porque el primer factor, la variable más importante en la inflación son los alimentos de primera necesidad. Y el gobierno nacional no ha hecho nada. Hombre, nosotros tenemos que tener liderazgo nacional, por eso nos hemos distinguido en Antioquia. Entonces, por eso quería presentar esta empresa que genera empleo en las regiones, porque vamos a tener una subsede en cada región para evitarnos el transporte y empezar a que los campesinos se sientan felices en el campo. Lo importante de esto es que lo podamos hacer candidato, eso es lo más importante. Pero para rematar bien, porque el tiempo apremia, muy corto, dos preguntas que quedan ahí, José. ¿Qué papel va a jugar en su administración el IDEA? Rápidamente. El IDEA
primero que todo, va a ayudar a hacer una comercialización internacional de los 150.000 empleos que saquemos por el cannabis medicinal. Vamos a poner la idea que trabaje en nuevas energías. Nosotros ya tenemos experiencia con GenMás, ahora hay que ponerlo a trabajar en ese mismo aspecto. La idea tiene que seguir trabajando en aplicaciones de telecomunicaciones para el sector público. ¿Valor más? Valor más creo que tiene muchísima importancia. Y tiene que jugar un papel importante en el Banco para el Empleo. Tendremos que ver cómo entran ellos a ser como un coayudante de ese proceso. Claro. Muy bien, una pregunta muy corta. No, más Robert. que una pregunta, doctor Luis, un mensaje de confianza que le brinde usted a nuestros empresarios. Estamos en un momento en donde el sector privado ha salido supremamente golpeado, hay mucha incertidumbre por todo lo que se ha venido dando con el gobierno nacional y todavía hay mucha gente que en la memoria corta tiene ese apoyo que usted de una u otra forma brindó a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro y yo no voy a decir que con mala intención, pero el presidente Petro se ha encargado de atacar bastante al sector empresarial, al sector privado, que somos los que generamos empleo, los que aportamos tributos realmente a la nación. Un mensaje de confianza para nuestros empresarios. Primero, usted es un buen muchacho, pero está diciendo una mentira. Yo no hice ningún apoyo a la campaña presidencial de Petro. Yo le invito a que busque en internet a ver si usted encuentra, aunque sea una expresión de Luis Pérez sobre Petro. No, el mismo Petro lo dijo, Luis Pérez nunca me apoyó a mí. Entonces, usted no se dejen comer de cuento de la picaresca política que dicen eso. Y no lo digo por pena, no, porque no actué. No hay un solo documento donde usted diga que Luis Pérez apoyó a Petro. O sea que ellos no tienen que estar intranquilos. Y a mí me conocen. Es que yo ya manejé AEPM y lo manejé muy bien. Yo ya en el departamento hice grandes obras como nadie las ha hecho. Yo hice el túnel de Oriente, que creo que eso es una nueva economía, porque vende tiempo. El supermercado más grande del mundo no vende ni tiempo. Nosotros vendemos ahí en el túnel de Oriente. Yo hice la Universidad Digital, que es un rompimiento total de lo tradicional. Yo pavimenté 1.204 kilómetros de vías campesinas que en toda la historia ningún presidente ni ningún gobernante lo ha hecho. O sea que si quieren alguien que piense en grande y hace en grande, ese es Luis Pérez. Doctor Luis, usted se está desligando del presidente Petro, pero no se puede desligar del alcalde Quintero. Usted sí fue cercano al alcalde Quintero y el alcalde Quintero estigmatizó al empresariado paisa. Sí, pero déjeme, le hago también a usted, que es buen muchacho, otra observación. Es que el hecho de que uno tenga una diferencia política no quiere que le tiene que quitar la enemistad a otro. Esos son los extremos. El extremo izquierdo y la extrema derecha se matan cuando no se entienden. Yo lo he dicho en todas partes, que a mí me gusta unir, me gusta tener tejido social y me gusta hacer obras. Daniel Quintero no ha unido la ciudad, por el contrario, la tiene vuelta a pedazos. No ha construido tejido social y no ha hecho obras. O sea que desde ese punto de vista puedo tener algún tipo de afecto con el doctor Quintero, pero no tengo ninguna cercanía a su estilo de gobierno. No me gusta su estilo de gobierno. Y sin embargo, seguimos siendo amigos. Pero es que en Colombia claro. hay que recuperar también la decencia y la serenidad. Yo soy amigo del presidente Álvaro Uribe y yo no soy de extrema derecha. Claro, no, pero me Entonces, parece que es claro. Ustedes tienen que procurar que el hecho de que hayan diferencias en gobierno o diferencia en ideología, usted no tiene que perder la amistad. Pero ¿sabe que vamos a tener que comprar uno de los comerciales? Porque es que yo quiero entrar a este grupo de los buenos muchachos. Yo no sé si usted me va a incluir a los buenos muchachos o no, pero le quiero preguntar. Depende de lo que pregunte. Pero le quiero preguntar y con toda delicadeza, porque esto es lo último y le voy a medir ahí su capacidad de resumen, que es muy importante. Recordemos pues que nosotros vivimos de los anunciantes y ahí tenemos que cortar un comercial, porque ya estamos pasados de tiempo, pero me parece importante no dejarlo ir ahí. Usted es un hombre polémico, usted es un hombre que ha creado polémica y que crea polémica y que crea ideas y proyectos y demás. Muy corto, muy corto. ¿Qué le diría usted a la cámara, a su cámara, decirle, bueno, ¿qué pasa con
que con ustedes. Crean en mí. Me han abierto investigaciones, he tenido polémicas con muchos, he tenido amigos, he tenido enemigos, usted de amores, de desamores y demás. Como este programa no es político, no es por el lado político, pero sí para que nos quede todo ese fondo de análisis que hicimos, de la apuesta desde lo empresarial, desde lo económico, a decirle muy corto, y le reitero su capacidad de resumen ahí. ¿Qué les diría a usted en esa despedida? Yo soy independiente de todos, sectores políticos y sectores económicos. Yo pienso diferente. Yo trato de ir primero al futuro y venir para construir el presente, pero soy polémico. Y porque no me someto a ningún interés particular ni de los ricos, ni de los grupos políticos. Y le quiero decir esto, yo he hecho las obras más grandes de Antioquia, el Metrocable, Plaza Mayor, la doble calzada Las Palmas, las que mencioné ahora, Túnel de Oriente. Todos tratan de inventar cosas al político, pero en 40 años nunca he recibido una sanción. O sea, soy un ciudadano ejemplar, honesto, una persona que ha manejado con prudencia el dinero público. Yo soy un empresario exitoso. Yo no necesito llegar al gobierno ni a ganar sueldo, ni a tomar whisky sello azul, ni a robar ni a dejar robar, ni a comprar un carro nuevo. Si fuera un carro nuevo, yo lo tengo guardado en mi casa. O sea que yo llego es a servir. Y yo soy una persona que tengo este principio de vida. La riqueza no es el dinero. El servicio sí es el dinero. Sí, para mí tener la universidad digital, para mí haber hecho el primer Metrocable de transporte masivo del mundo, para mí haber hecho el túnel de Oriente, eso para mí es una riqueza que es mejor que los bienes materiales. No, pero candidato, le va a tener que cobrar por ahí 2 o 3 comerciales, porque ya nos fuimos, se nos fue el tiempo y demás. De verdad que le agradecemos muchísimo a usted y a todo su grupo, obviamente, que trabaja con usted, porque fue un espacio importante, interesante. Esperamos que los televidentes también lo hayan sentido así, puedan tener elementos, argumentos de análisis para poder hacer esos trabajos. Nos vemos la semana próxima con otro candidato. Que tengan buena noche.